Hola, bienvenidos a Desafío en Acción. Mi nombre es Agnelida Llores y bueno, esto va a ser una serie de episodios donde estaremos conversando con distintas personas alrededor del mundo sobre esta pandemia que nos ha afectado a todos, a unos un poco más, a otros, bueno, estamos, gracias a Dios, bien y tranquilos, a otros en otros países no tanto. Y bueno, mis invitados del día de hoy están en Toronto, están en Perú, en Lima, están en Malta y en Venecia, Italia. Con ellos estaremos conversando un poco cómo cada uno de sus gobiernos ha atacado o ha intentado controlar esto que es el coronavirus, o como lo hizo famoso el presidente Trump, el virus chino. No, no me gusta decir eso porque, bueno, puede herir sentimientos en más de una persona, pero hay que denotar lo que también se hizo viral, este nombre que le dio Trump y que, bueno, ya sabemos que no solamente está siendo famoso en estos días a nosotros los venezolanos, que estamos pendientes de todo lo que está haciendo este presidente actualmente. Quiero, por supuesto, agradecer a Romaine Perdomo, que está en Toronto, Canadá. Romaine, que trabaja, se puede decir que en una parte de salud, y que tiene una niña pequeña, así que bueno, vamos a ver cómo ha afectado esto del coronavirus, no solamente en su trabajo, sino como familia, como mamá. En el caso de César Andújar y Andrea Rodríguez, ellos están en Lima, Perú. César, que bueno, le ha tocado hasta los últimos días salir a la calle para trabajar aún de forma presencial. Andrea, que es periodista, ella sí ha podido, ¿ya tienes cuánto tiempo en casa, Andrea? Veamos, desde el 16 de marzo, ya 16 van, de marzo. ya perdí la cuenta. Ya vamos para el mes. Y yo creo que el que le ha tocado más duro es Alejandro, Alejandro Roseo, que está en Venecia, que nos comentaba hace poco que tenía ya 2 meses en casa. Y también tenemos desde Malta a Cristóbal Correa. Cristóbal, yo le digo que tiene la parte más bonita de todo lo que ha pasado, porque según las estadísticas en Malta, no hay un solo fallecido por el coronavirus y apenas menos de 200 personas han sido diagnosticadas con el virus. Bienvenidos, chicos, y bueno, quiero arrancar con Cristóbal porque, bueno, vamos a ir de lo bueno a lo prolongado. ¿Cómo estás, Cristóbal? Vale, yo muy bien. Afortunadamente, como dices, acá no nos ha pegado tan fuerte. El impacto ha sido mínimo. Obviamente estamos hablando de una isla que, bueno, somos todos venezolanos, así que entenderemos la referencia. Una isla que es un tercio del tamaño de Margarita, 350 kilómetros cuadrados en los cuales hay, eso sí, es el país más densamente poblado de Europa, así que de cualquier forma hay muchísima gente, son 500.000 personas en un tercio de Margarita, entonces la densidad demográfica es muy alta, por lo cual se temía mucho que el impacto fuera mucho más fuerte de lo que ha sido. Afortunadamente, el gobierno tomó medidas temprano. Básicamente los niños no iban al colegio ya desde hace más de un mes y pico. Luego de eso cerraron todos los ferries que van a Sicilia, porque Malta es una isla muy pequeña en el Mediterráneo que está un poco debajo de la bota de Italia. Entonces hay ferries que van desde Malta a Italia, eso lo cerraron muy temprano. Y luego, después de eso, ya cuando volvió toda la gente que estaba fuera de la isla, que vive acá, que hace vida en Malta, cuando todos regresaron, ya cerraron todos los vuelos básicamente, entonces quedamos totalmente aislados del mundo, más allá de obviamente de cargamentos que tengan que venir, de comida, etcétera, etcétera, que para hacer la vida del día a día que son necesarias. Pero cortaron comunicaciones con el mundo exterior muy temprano, entonces, como has dicho, no hay sino 190 y pico de infectados en el último reporte. No ha habido todavía ningún fallecido, afortunadamente. Así que por ahora el impacto que ha tenido en la vida aquí de la mayoría es que, bueno, afortunadamente esta es una isla en la cual eh, las mayores industrias son eh, básicamente puede ser que una persona que trabaje obviamente en cuestiones de construcción o lo que sea, si tenga que ir a su trabajo. Pero la gran mayoría de las personas acá pueden trabajar desde su casa perfectamente porque casi todo el mundo tiene trabajo de oficina en una empresa que opera por internet.
Entonces, la mayoría de la gente simplemente pues, ha decidido quedarse en casa. Muchas oficinas han cerrado. Mi oficina en la que yo trabajo, por ejemplo, cerró la semana pasada apenas, pero sí cerraron porque es una cuestión necesaria y el gobierno ha impuesto muchas restricciones. La gente no puede salir a la calle. Si estás en cuarentena, obviamente no puedes salir a la calle. Hay muchísimos tests, obviamente para saber cuántas personas hay infectadas y cuántas no, etcétera. Entonces, sí, como dices, tengo la fortuna de estar en un lugar en el cual el impacto ha sido eh, súper minúsculo con respecto, no sé, a donde está Alejandro, que es el polo opuesto de toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación en Malta, básicamente. ¿Y a ti te toca trabajar desde casa o hicieron pausa? No, afortunadamente, como te cuento, soy de los afortunados que tiene la ventaja de que puedo trabajar desde mi casa perfectamente. O sea, simplemente necesito el ordenador, la computadora y internet. Y ya, no necesito Okay. nada más. O sea, el resto de las cosas, trabajo en una organización muy grande, entonces todas estas cuestiones de Skype y todo esto ya lo tenían todo organizado, simplemente nada, pasar un switch y todo el mundo para su casa. Okay. Bueno, tal vez no tan fácil, pero sí. Entonces a mí no me ha afectado en absoluto en ese sentido. Okay. Y pueden salir a la calle a comprar víveres, por lo menos hay países donde hay restricciones de que no puedes salir puedes salir hasta las 7 de la noche o puedes salir hasta las 2 de la tarde. ¿Hay algún tipo de restricción? No, por ahora no. Restricciones, el gobierno intentó imponerle restricciones a los mayores de 65, a personas con discapacidad de algún tipo, inmunodeficiencias, etcétera, etcétera. Pero hubo mucha crítica, sobre todo por la cuestión de los mayores de 65, que así como que no podían salir de su casa nunca. Entonces mucha gente, ¿sabes? Hubo reclamos, etcétera, y entonces esa norma la sacaron. Pero de resto no, o sea, aquí la gente puede hacer lo que le da la gana, pero claro, sí obviamente existe la recomendación que si no es necesario, no salgas. No es que vas a ir al parque o lo que sea, tienes que sacar al perro, saca al perro, pero Okay. tampoco andes por ahí, tú sabes. Entonces, bueno, voy a salir a las 3 de la mañana a pasear al perro y tomar una cerveza. No, no puedo. No, no se puede. Es un caso parecido al que está pasando Perú. Andrea, en tu caso también estás trabajando desde casa. Comentabas que tienes casi un mes trabajando desde tu hogar, desde la comodidad de tu hogar. Yo creo que es una de las cosas positivas que tenemos los periodistas, que podemos hacer este tipo de cosas que ya lo hacíamos hace mucho tiempo, pero como yo dije hace poco en el Instagram, creo que con esto de la pandemia, las personas que trabajamos desde casa ya dejamos de ser flojos y ya la gente está, cónchale, sí, sí se trabaja desde casa. Bueno, sí. También es sencillo trabajar de forma remota, sobre todo en el área que necesito una conexión a Facebook y ya, porque trabajo en YMCA, así que ellos manejan todo de Facebook acá y ahora es que están abriéndose al Instagram. Obviamente no es necesario estar presente para poder contestar esos comentarios o hacer lo que haya que hacer allí. Pero en la parte de que estemos claros, a nadie le gusta estar encerrado. Y las sesiones se han puesto un poquito más severas, pero solo esta semana, ¿sí? Al principio se inició con un aislamiento social, como dice el decreto, y ya esta semana pues se ajustó el toque hasta las 5 de la mañana, ahora es desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y eso sí reduce un poquito más el tiempo en calle, sobre todo las personas que, bueno, que ya que César pues te informará un poco más de cómo está esa parte de la calle. Yo solamente he tenido contacto a través de lo que son medios de por qué pasan las cosas y las medidas que han tomado el gobierno, pues las he visto por allí nada más. Por lo que he visto es porque, bueno, la gente estaba respetando el toque de queda, no estaba realmente respetando el aislamiento, y eso se dio en que se aumentaron significativamente los casos de coronavirus. Ya van por más de 1.000, 300 ya el último conteo del de ayer, y más de 20.000 detenidos por irrespetar el toque
entonces tuvo que reajustar eso. Soy una de las afortunadas, tengo que decirme, en esa declaración, porque mi trabajo es sencillo de llevarlo desde casa, y donde estoy no han sido renuentes ni a cancelar salarios, ni a estar tomando de días de vacaciones, como hubo denuncias cuando inició el aislamiento, que muchas empresas también estaban tomando de cuarentena como las vacaciones de los empleados, ¿no? Cosa que ya decretaron también que realizarse. Y bueno, gracias a Dios, como digo, la organización donde estoy nunca hicieron eso. Quizá no decidieron publicarlo a raíz de lo que sacó el gobierno diciendo de que no se iba a permitir ese tipo de situación, ¿no? Pero del resto, bueno, a lo que se ha salido es simplemente a los bancos, porque bueno, también hay rentas que pagar. Y ¿Los bancos en Perú sí están funcionando? Sí, sí están funcionando con horas. Acá no. O rígidas también, ¿no? Acá en Buenos Aires, solo cajeros. Los bancos están cerrados, solo cajeros automáticos. La gran mayoría no tienen efectivo, entonces, bueno, estamos complicando la cosa. César, en tu caso, que también estás en Lima, tú hasta hace poco, estuviste saliendo a la calle por tu trabajo, no solamente a comprar víveres o como Andrea a pagar renta, sino que también tuviste que salir a trabajar y trabajas con el público además. Sí, tal como lo indicaba Andrea, acá en Perú desde el 15 de marzo hasta el 30 existía la medida del aislamiento social obligatorio. Aún así, las personas que trabajan con servicios que son indispensables, como por ejemplo los bancos, los médicos, los mercados, todavía estaban funcionando y se les entregaba un permiso especial de tránsito. En este caso, la empresa me otorgó ese pase especial de tránsito que me permitía ir de mi trabajo a mi casa, obviamente con ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, si yo me la quería tirar de vivo y quería ir a otro lado, y resulta que la policía me agarraba, pero el lugar donde yo estaba no coincidía con la ruta de mi casa a mi trabajo, entonces tenía responsabilidades legales que asumir. En este sentido, hay mucha gente que en realidad está cumpliendo, pero hay otras que no estaban cumpliendo. Por ejemplo, acá en Lima específicamente hay distritos que son municipios básicamente que son muy grandes y que las municipalidades, los alcaldes no han podido controlar la cantidad de gente y hay gente que le hace caso omiso a las medidas y por eso el gobierno entonces tomó la decisión de colocar el toque de queda que, como lo mencionaba Andrea, va desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Anteriormente era desde las 8 de la noche, pero el incumplimiento de las personas pues hizo que se tomaran medidas mucho más severas. De hecho, hay estados donde la medida rige desde las 4 de la tarde porque había gente que seguía haciendo rumbas, había gente que seguía haciendo reuniones y en esos estados, a pesar de ser pequeños y estar lejos de la capital, pues era donde había la mayor cantidad de personas que habían sido detenidos por estar infringiendo la ley y también se tomaron medidas en cuanto a que las personas que agarren no solamente los van a detener y los van a poder hacer ejercicio, sino que se le van a levantar cargos a través del Ministerio Público, esto para que pues se cuiden. Ahora, a partir del día de ayer, las medidas como que se coloca mucho más mano dura y la empresa ha recibido un comunicado de la policía, porque yo trabajo como conserje en un edificio residencial y presto el servicio de seguridad también, entonces la empresa ha recibido un comunicado de parte de los serenazgos, que son como policías municipales, donde decía que ya no iban a permitir el tránsito de nosotros con ese pase especial. Entonces éramos 2 trabajadores y tenía uno que quedarse internado en el edificio y el otro que irse a su casa. En mi caso, me tocó quedarme en mi casa. Los propietarios del edificio han sido muy conscientes desde el principio que se tomaron estas medidas. Ellos decidieron ayudarnos con la comida, darnos para el pasaje adicional, porque obviamente el hecho de que exista una cuarentena hace que no haya suficiente transporte público y los pocos que hay se ponen a un precio mucho más elevado. Entonces, por esa parte, los propietarios del edificio han sido muy conscientes y también han decidido que, a pesar de no estar trabajando, igual voy a tener como que mi salario seguro.
Entonces, me siento afortunado por esa parte. Sin embargo, la realidad es que hay muchos venezolanos que están en su casa, habitualmente teniendo un trabajo, y que no saben, primero, si al terminar esta situación van a poder reincorporarse, y segundo, si van a tener el pago por estos días que obviamente están en su casa y que muchos no pueden hacer el teletrabajo como se le ha denominado acá. Entonces está bien complicada. Basta con entrar a la página de Instagram, por ejemplo, de la embajada o de cualquier ONG de venezolanos en Perú para que se puedan ver la cantidad de casos alarmantes, además, de venezolanos que escriben, mira, mi contrato se me vencía a finales de marzo y me acaban de escribir de la empresa diciéndome que ya no vuelva, que ya no trabajo con ellos, que se acaba pues la relación laboral, y está muy complicado. Además, también tuvo la Defensoría del Pueblo que hacerse presente porque hasta se han llevado casos de desalojo. Entonces, toda esta crisis que de por sí vivimos por el coronavirus, que no salimos de nuestra casa, que respetamos las medidas y todo esto, súmale también el hecho de ser venezolanos, de vivir alquilados, de no poder salir a trabajar. El emigrante como tal. Sí, porque no solamente, disculpa César, no solamente los venezolanos, acá por lo menos en Argentina hay emigrantes de todas partes del mundo, una tasa bien alta, y están en la misma situación, que tienen trabajos día a día y que no pueden, no sé, no pueden ver qué hacer próximamente, entonces está como complicado. En el caso de Alejandro, que sí se la ha visto un poco más complicada porque además tenía un trabajo que tenía que ver con comida y con bebidas y con todo esto, entonces era como complicado. Pero antes de pasar a Alejandro, quisiera terminar con Cristóbal, porque Cristóbal ya nos tiene que dejar en este momento, pero Cristóbal, ¿cuáles crees tú que van a ser las próximas medidas que va a tener Malta en estos días? Porque todos los días ciudades y países están tomando medidas diarias. A ver, la verdad es que yo creo que no les queda mucho por hacer. O sea, simplemente continuar con lo que se está haciendo, yo creo que es lo más importante. En algún momento, tal vez, yo creo que la medida más drástica sería imponer un toque de queda, digamos, de alguna cierta forma, simplemente decirle a la gente, no salgas a menos que tengas un permiso, e imponer un toque de queda. Yo creo que esa sería la medida más drástica que podrían imponer, y tal vez sea lo justo, porque honestamente los casos siguen creciendo, o sea, siguen aumentando la cantidad de casos, a pesar de que el país está literalmente en lockdown y aislado. Es una isla, o sea, ya no pueden entrar más casos de los que hay acá. Entonces yo creo que lo que les quedaría por hacer es eso, simplemente un lockdown total, nadie sale de su casa a menos que sea estrictamente obligatorio. Y de resto, honestamente, o sea, creo que han hecho lo necesario, simplemente cerrar las fronteras, cancelar cualquier tipo de evento futbolístico, deportivo, reuniones de 5 personas o más ya no van. Muchas oficinas están dándole la facilidad, si no es que obligando al empleado a quedarse en su casa. O sea, me parece que a nivel gubernamental no le quedan muchas más opciones, y afortunadamente creo que lo que están haciendo está funcionando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. @CorreaCristóbal, por allí lo pueden escribir por Instagram si quieren saber más de la situación que está ocurriendo en Malta. Así es. Muchas gracias, Anelida. A ti, muchas gracias. Alejandro. No, Alejandro deberíamos dejarlo de último porque de verdad que su situación es un poquito más extensa. Vamos a darle paso a Romaine. Romaine, que tiene una situación bien interesante porque ella es la mamá del grupo. Ella es la única que tiene, ¿viste? Qué bello. Cuando uno se siente así que, ay, qué linda la mamá. Es muy diferente a tener, como el caso de nosotros, que nos tocó la cuarentena con nuestras parejas, con nuestros familiares cercanos. Romaine tiene una bebé muy chica que ya camina, grita, quiere salir, quiere pasear, y le ha tocado estar encerradita en casa. Sí, mucho. Bueno, yo creo que, aquí tengo una opción. Yo creo que hay que agradecerle primero a Dios que todos estamos bien, que nuestros familiares están bien, que tenemos lo necesario,
para subsistir y que nuestra fe sea más fuerte que nuestros miedos. Yo creo que Venezuela nos enseñó a sobrevivir y estamos en ese proceso y la tecnología se ha puesto a que estemos más en contacto todos. La situación aquí en Toronto bueno, para resumirlo, Canadá es bien conocida por ser multicultural. Aquí hay un chiste en inglés que dicen que tú no te puedes burlar del extranjero o de cómo habla inglés o su acento porque tus abuelos a lo mejor fueron extranjeros o tus papás fueron extranjeros. Entonces aquí todo el mundo viene de diferentes lados. Y ellos son muy, de una manera políticamente correctos, y Canadá ha sido así. Pero desde la semana pasada se han puesto reglas mucho más estrictas. Se lo habían tomado muy a la ligera, de que la gente podía entrar por las fronteras con Estados Unidos, o podían vía carretera, o podían por el aeropuerto, y no había medidas. Supuestamente ellos se iban de, bueno, sí, yo me voy a quedar en casa, no voy a salir, me voy a poner isolated, en cuarentena, pero obviamente no, porque los casos fueron creciendo. Estamos a un punto de que lo anoté aquí, antes de comenzar el video, que Ontario, que es la provincia, es una de las provincias más ricas y más grandes de Canadá, donde está Toronto y Ottawa, dice que hoy nada más hubieron 401 nuevos casos. Imagínate, en un día. Y están entre los 40 a los 55 años, las personas. En el caso de los niños, a partir de la semana pasada cerraron todos los parques, los centros de recreación. Los cerraron, pero todavía seguíamos viendo niños, seguíamos viendo en la televisión y la gente irrumpiendo con las leyes. Ahora, desde ayer, pasaron una ley que van a ser multados con $800, de $800 a $5,000. Pero ya estoy sorprendida, social existe. Todas estas ahí sí tengo que decir que aquí se ha respetado. Tú vas a los supermercados, porque me ha tocado salir, el lunes me tocó salir. Aún no sé si en sus países existen, pero Costco es una de las compañías más grandes, que se parece mucho a lo que teníamos de macro hipermercado. ¿Se recuerda? Acá tenemos macro. Algo parecido así. Y era una de las más grandes. También. Y, dime. No, que también tenemos macro, Costco no llegamos hasta allá. No, aquí tenemos Costco en Estados Unidos. Entonces, si han visto los programas de Estados Unidos que la gente se entra a golpe por el papel, es cierto. Pero aquí todavía no hemos llegado a eso, de entrarnos a golpe por el papel higiénico. Pero sí la distancia social existe. Inclusive las personas, tú volteas a verlas y se echan un poquito hacia atrás y te piden disculpas. Eso sí existe. Sí me ha tocado caminar a la niña, porque gracias a Dios tenemos un patio y tenemos unos árboles detrás de la casa, entonces las personas también pasean a sus mascotas y salen un poco a tomar el aire, porque como digo, estamos saliendo del invierno, donde estamos todo encerrado. Entonces apenas vemos que el clima mejora, tratamos de sacar a la niña. Las personas en la calle también toman su distancia social. He tenido personas que al verme que voy caminando, cruzan la calle o hacen una distancia y esperan a que yo pase. Eso sí se ha respetado. Ahora, si vamos al término de trabajo, yo creo que terminé el 18 de marzo. Yo soy asistente de fisioterapia y quiropráctico. También soy entrenadora personal. Entonces, yo trabajo en una clínica privada de rehabilitación física, donde tú estás en contacto con las personas y obviamente no cerramos por el temor, por decirlo así, por el temor de contagio en ese momento. Cerramos porque todos los pacientes cancelaron. Un cierre obligatorio. Exacto. Entonces no había ningún punto de seguir abriendo y el dueño de la clínica, bueno, tomó la decisión, el doctor, de cerrarla. Ahora, en términos de cómo el gobierno lo está tomando para quienes nos quedamos en casa, ahí, cuando tú trabajas, tú contribuyes a tu pensión y a esto que se llama al desempleo. Puede ser cuando estás embarazada por un año. Cuando yo salí embarazada y tuve a mi niña, yo me quedé en mi casa por 12 meses.
y yo recibía un dinero mensual. Pero eso fue mi contribución del trabajo que yo realicé. A mí no me lo estaba dando el gobierno. Ese es lo que yo contribuí. Ok, ya. ¿Ok? Pero en estos momentos ellos están ayudando financieramente a dar un poco más. O sea, si ellos, de mi sueldo, se supone que son 55% de lo que yo gano, es lo que yo voy a recibir mensual. Obviamente nadie puede sobrevivir con la mitad del sueldo. Okay. Y lo que van a hacer es que van a dar un poco más para aliviar a las personas que son... sí, estaba leyendo lo que comentaba de los $2,000 que dijo el presidente ayer o hoy, que se les iba a dar a los ciudadanos, pero solo se habían perdido el ingreso en este tiempo de cuarentena. En tu caso que tienes un salario, ¿tu salario te lo siguen pagando o puedes optar a esta ayuda que va a dar? Ay, perdón por el... Ay, qué lindo. O puedes optar por esta ayuda. No puedo. Okay. Ahora, como digo, lo que pasa es que los $2,000 son para personas de lo que ellos llaman de ingresos bajos. Okay. Como yo declaro impuestos junto con mi esposo, son 2 ingresos. Y claro, ellos lo catalogan como clase media baja. Para así más o menos claro, desglosarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Estas $2,000 son personas que obviamente tienen alguna deshabilidad o tienen alguna condición física que no pueden salir. O personas de la tercera edad, obviamente, que la pensión no les va a durar. Ahora, en el caso de las personas que pagamos renta o hipoteca, ese es un juego. Porque ellos están diciendo que, bueno, si yo no trabajo, ¿cómo pago la renta o la hipoteca? Ellos lo que pasaron fue una ley que dijeron, si usted no tiene para pagar la renta, usted llame a su landlord, que es la persona que le renta, y lleguen a un arreglo de que usted no puede pagar, pero no lo pueden desalojar. Eso es ilegal. Okay. Pero no está diciendo que no pague. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, que por lo menos pasa esto dentro de 3 meses. Que pase esto, tienes acumulado esos 3 meses. Exacto. Ahora, en el caso de las hipotecas, tú tienes que ir al banco, llegar a un acuerdo con el banco de a lo mejor no pagar la hipoteca, pero sí los intereses. Eso sí sigue corriendo. Ok. En Perú, del banco. Disculpa, en Perú el gobierno ha tomado alguna medida económica, en Perú e Italia. En Italia no sé si el gobierno dijo, bueno, a los ciudadanos les voy a dar algún apoyo económico. Acá en Buenos Aires, en Argentina, el gobierno dijo que iba a dar un apoyo de 10.000 pesos, que son como unos $120 para las personas que sean ciudadanos argentinos que se hayan quedado, como quien dice, en el aire. ¿En Perú y en Italia está este apoyo también económico? Bueno, en Italia acaban de decretar hace un par de semanas un apoyo económico solamente a las personas que trabajan por estaciones, que el hecho de trabajar por estación acá en la zona donde yo vivo es bastante común, trabajar solamente en el periodo del verano, y a las personas que trabajan en el área del turismo y puestos termales, hoteles con aguas termales. Solamente a estas personas se le va a pagar se le va a dar la ayuda humanitaria, ellos le llaman bonus del coronavirus o bonus COVID-19. Okay. En Perú también se habilitó esa... es un bono de 600, es bastante bajo. Ahí sí. 600, ya va, un momento. Italia, 600 euros. Sí, 600 euros. Entonces vamos realmente bastante bajo. Imagínate, en Argentina son $120. En Canadá son 2.000. Vamos a ver cuántos en Perú, César. Sí, en el Perú también se tomó la medida para los peruanos específicamente, se dice que son las familias más vulnerables y se está considerando que sean alrededor de 3 millones de familias. Se les está entregando, los primeros 15 días que van desde el 15 de marzo hasta el 30 de marzo eran 380 soles, que son aproximadamente $100.
Y del 15 de marzo al 12 de abril, que es la segunda parte de esta cuarentena, temporada 2, entonces ya otro bono más de 380 soles. Ahora, en cuanto a los venezolanos migrantes, se habla, hasta ayer, se decía que aún se está trabajando con la superintendencia con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para que se haga lo mismo en escala menor. O sea, que solamente se va a considerar las personas mayores, personas con enfermedades, mujeres embarazadas y niños. O sea, pero nada ustedes no están incluidos. Ustedes no están incluidos en esa ayuda, igual que nosotros en el caso de los inmigrantes. Me temo que no están incluyendo a los venezolanos ni a los extranjeros en casi ninguna que se toma en el gobierno. No sé en otros países exactamente, pero por lo menos en el caso de Perú, puedo decir que por lo que he visto, las denuncias que han brindado por redes sociales compatriotas de nosotros e incluso de comunicación venezolano, bueno, activados por venezolanos aquí en Perú, pues todos lo mismo, de que a los venezolanos y a otros migrantes incluso no se les está tomando en cuenta para estas medidas. Son víctimas de desalojo, son víctimas de despidos injustificados, de términos de ayuda, y el único aliciente que han podido, o mejor dicho, el único pañito de agua tibia que hace esas denuncias es lo que dice César, que supuestamente están hablando con organismos internacionales para que puedan venir a ayudar a los venezolanos. Y eso ya está dejando claro que simplemente el gobierno no puede, está limitado a hacerlo. Sabrá Dios por qué. Claro. No, aquí en Italia no afecta el hecho de si eres inmigrante o no, por el hecho de que si tú estás trabajando ya estás en regla y estás teniendo un contrato con el cual estás contribuyendo al Estado y pagando tus tasas y tus impuestos. Por ende, todo depende más que todo del sector en el que trabajes. Al igual que decía Romain en Canadá, acá se paga de parte de tu sueldo para la desocupación y para la pensión. Puedes pedir la desocupación, solo que tardaría mucho en llegar y en comenzar a ser efectiva. Y no todos la tienen. Depende del tipo de contrato que hayas tenido y por el tiempo que hayas trabajado. Tienes que acumular una vida laboral de 2 años, si no me equivoco. Si no la acumulas, no te pueden dar la desocupación. Y tienes que haber tenido contratos al menos a tiempo determinado. Un contrato, por lo menos que digan, te contrato desde enero hasta diciembre. Y ya. O porque hay otro tipo de contrato que es a llamada. Te contrato y te digo, sí, ok, yo te contrato enero, diciembre, pero cada vez que yo te llame. No tienes un horario fijo, ni día fijo de trabajo. Con ese tipo de contrato no recibes tantos beneficios. Por ende, no tendrías la desocupación. En tu caso, ¿estabas contratado? No afecta si eres inmigrante o eres ciudadano italiano. Se lo dan a todos los que entren dentro de los requisitos, que son los del sector turismo y los que trabajen por estación. Okay. ¿En tu caso estabas trabajando por algún tipo de contrato o estabas como mucho con el día a día? Sí, en mi caso el contrato que tenía activo era a llamada. Y me afectó bastante porque mi horario era desde las 5:30 de la tarde y las primeras medidas que se tomaron acá en el mes de febrero fue cerrar todos los bares y restaurantes desde las 6 de la tarde. Por ende, yo ya desde finales de febrero no estoy trabajando. Imagínate. Ahora, y esas fueron las primeras medidas. Después cerraron todo y comenzó la cuarentena completa aproximadamente desde la segunda semana de marzo. Pero la cuarentena aquí está bastante complicada por el hecho de que no se puede salir a ningún lado. Las personas que te estamos escuchando un poco mal, Alejandro. En sectores que con eco. ¿Cómo? Con eco. Sí, ahí te escucho bien. Ahora no te escucho bien. ¿Sí te escucho bien? ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahí sí se te escucha mejor, Ok, bueno, acá la cuarentena es un poquito más difícil por el hecho de que no se puede salir si no tienes un certificado que dice que vas de tu casa al lugar de trabajo. Okay. Para sacar a los perros a pasear solo puedes estar a 100 metros de tu hogar. Y si por casualidad te conseguiste a un amigo mientras paseabas el perro y la policía te encuentra que estás hablando con el amigo y no estás al menos a 1 metro de distancia y tienes la mascarilla, puedes tener multas. Al igual que si sales
tú puedes salir a cualquier hora, pero digamos que saliste y tú dices, no, yo estoy en el supermercado, pero estás en una zona en la cual no hay supermercado, obviamente que no estás yendo al supermercado, las multas llegan hasta los 3.000 euros, si no me equivoco, que leí ayer. Ok. Chicos, ahora, importante, en cuanto al abastecimiento de alimentos, en todos los países hasta ahora no han tenido inconvenientes. En cuanto al abastecimiento Inconvenientes realmente. de comida, de víveres. No, bueno, acá en Perú pasa creo que igual que en todos lados, o sea, es súper complicado conseguir papel higiénico, es súper complicado conseguir que si arroz, o sea, todos los víveres como tal. Ahora, el gobierno se ha encargado siempre de mantener abastecido, ¿no? Pero la gente obviamente a través de sus compras, todo vuela. Compras nerviosas. Sí, aquí no era normal eso de ir a un supermercado y mira, no hay arroz o no hay esta marca de arroz, entonces tienes que ir a otro supermercado y a otro y a otro. Y estos últimos días, por ejemplo, ayer me tocó hacer mercado y quería comprar arroz, pero no conseguí, pues, o sea, entonces tienes que cambiar la marca que usas frecuentemente o simplemente como que ir de supermercado a supermercado. Eso se está viendo. Sin embargo, no es algo como que en Venezuela que pasa un mes y no consigues el producto. No, simplemente diariamente se repone, pero obviamente compran las personas que afortunadamente lleguen primero. Que van a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana a hacer su cola en el supermercado a comprar. Nosotros como venezolanos deberíamos tener experiencia Sí. con eso de hacer las colas de temprano. Lo que sí, Ya nosotros deberíamos tener, mira, un conocimiento previo de cómo hacer mercado. Bueno, Romaine se fue hace mucho tiempo ya a Canadá. conocimiento previo, Anelia, Yo hacía mis colitas en los chinos allá en Venezuela cuando me tocaba, pero entonces, bueno, ahora No, acá, yo gracias te voy a a... decir que No, Romaine que tiene, ¿cuántos años tienes en Canadá? ¿10 años? ¿12 voy a años? cumplir 11. 11, ¿viste? Entonces ya ella no... Yo salí antes que hubo la explosión, y a mí me contaba mi mamá, mi hermano, Agnélida, y llegué a verlo cuando iba a Venezuela, y yo quedaba en shock. De verdad que yo creía, porque no lo viví, como ustedes, yo no viví esa parte. Ahora, lo que aquí hicieron para prevenir la escasez es que las personas que compren, ahí ya hay anuncios que dicen, por membresía, o por ese caso, como le dijo, por Costco, que hay una tarjeta, o sea, por membresía te puedes llevar nada más que un solo paquete, que estamos hablando de un bulto de papel higiénico o de arroz, esto, por membresía. Te dicen 2 por persona, 1 por persona. Ahora, lo que también hicieron, que es aplaudible, para mí es aplaudible y debería ser un ejemplo para otros países, es que la primera hora en que abre la tienda es nada más para personas de la tercera edad, embarazadas y personas con alguna disabilidad. Okay. Y obviamente guardando su distancia social. A mí me parece eso que habla muy bien de la educación que debemos transmitir, porque los más vulnerables en ese momento son las personas mayores que no van a tener la misma agilidad que tengo yo para agarrar 3 paquetes a ellos. Claro. O las personas que van en una silla de ruedas o que tienen problemas de visión. Entonces, y por también lo menos estamos acá, mostrando, porque ya hubo casos de personas que ponían sobrepeso en algunas tiendas. Y están multando duro. Entonces, eso, sobre todo con las máscaras, el gel antibacterial, todo lo que sea de limpieza, se han vuelto locos aquí con eso, pero ya el gobierno los ha multado, y los han puesto en el escartinio público porque también salen en todas las noticias. Entonces ya todo el mundo va y obviamente ya no son las personas más queridas. Muy bien. Ahora, Alejandro, en cuanto a las noticias en Italia, alrededor del mundo, bueno, no sé, acá yo veo noticias de Telemundo, de la BBC, y siempre está Italia, está pasando esto, tantos muertos al día, tanto esto, diciendo muchas cosas, no negativas, sino las cosas que están pasando. Pues lo que pasa es que también los medios somos un poco alarmistas, ¿no? Entonces, pero también se están haciendo cosas buenas. En Italia los equipos de fútbol están apoyando a las personas de tercera edad, están haciendo aportes económicos, están haciendo esto. Las noticias de allá están pasando ambas caras de la noticia de lo bueno y lo malo que ha dejado el coronavirus.
Sí, sí, No creo que acá las noticias realmente que son bastante realistas. Acá, ¿me escuchas? Ok, las noticias acá son bastante realistas. Sí, aparte de los equipos de fútbol, apoyando económicamente están las marcas como Gucci o Louis Vuitton que están produciendo mascarillas para los hospitales. Por lo menos la Decathlon, que es una marca es una tienda de artículos deportivos, donó las máscaras para para que se le hicieran adaptaciones para hacer las mascarillas para los respiradores, para las personas que tenían la necesidad en los hospitales. Grandes marcas están apoyando de manera significativa con esta crisis. Así como hay algunas que se están aprovechando, por lo menos hay muchos supermercados que han subido los precios por el hecho de que la gente está comprando mucho, a pesar de que no hemos tenido desabastecimiento, pero la gente está comprando en una cantidad mayor con la que compraba frecuentemente, así que muchos supermercados se han aprovechado de eso y ahora, después de ya un mes, está actuando la finanza, le están comenzando a poner multas para que se regulen los precios. Ok. En el caso, chicos, que ustedes que están en Perú, se han escuchado de todo, de los casos que están pasando en Latinoamérica. Uno de ellos fue, ya lo decías tú, César, lo del papel toalé, que la gente se volvió como loca comprando este producto y no entiendo, no sé, nos sentimos en algún momento como si estuviéramos en Venezuela cuando no conseguíamos algo. Pero, ¿consideras que el gobierno está haciendo lo que debería hacer o le falta tomar algunas medidas? Bueno, para ser sincero, en Perú ahorita, según el último reporte del día de ayer, había 1.323 casos, 30 fallecidos, y de esos 1.323 casos, 447 ya estaban dados de alta. Entonces, okay, si ponemos a comparar, por ejemplo, las cifras de un Perú con un Chile o con un Ecuador, por ejemplo, que Ecuador el virus llegó mucho después que llegó a Perú. Y Ecuador es una locura, los muertos en la calle, o sea, totalmente, la cantidad de videos que circulan por las redes sociales es una locura total. Entonces, si te pones a evaluar los números de los diferentes países, te das cuenta que en Perú se tomaron medidas drásticas desde el principio, desde el comienzo. O sea, 2 semanas después de haberse detectado el primer caso, el gobierno de Perú tomó las medidas. Ahora bien, esto también tiene que ser algo más de conciencia, porque no solamente basta con que el gobierno coloque medidas, basta con que nosotros como personas, como seres humanos, sepamos y seamos ciudadanos responsables en cuanto a las consecuencias que pueden traer el hecho de salir deliberadamente. Yo lo digo porque tengo conocidos que me dicen, no, pero vente, visítame, tal. O sea, y a veces uno lo toma como juego, no, pero nosotros somos amigos, o sea, no va a pasar nada. No, en serio, muchos me han dicho, eres demasiado dramático, pero yo digo, no es dramático, es que yo sí le pongo seriedad al asunto porque es algo bastante grave, en serio. Claro. Y si nosotros como ciudadanos no ponemos de nuestra parte, se va a seguir extendiendo y va a haber gente que ya la está pasando mal y la va a pasar mucho peor. No solamente los enfermos, mucha gente que no tiene para pagar alquiler, que no tiene para comida, que no tiene para seguir pagando los servicios y la está pasando muy mal. Y además hay que tener en cuenta también que muchos de nosotros no solamente trabajamos y vivimos por nosotros, sino que vivimos por una familia que está en Venezuela, que también están en situaciones precarias, que también se la están viendo súper complicadas. Entonces, imagínate. Entonces yo creo que también es de nosotros tener conciencia. El gobierno sí ha tomado medidas. Nosotros como venezolanos, quizás nos damos cuenta que no hemos sido tomados en cuenta en ese tipo de medidas, sobre todo las medidas económicas, porque se dice que se va a ayudar a la población vulnerable, pero los peruanos, los venezolanos no estamos considerados allí. Pero siendo conscientes, el Perú es un país que no tiene la riqueza económica de Canadá, que no tiene la riqueza económica de Italia. Entonces hay regiones en el Perú que están lejos de la capital, sobre todo en el interior del país, que la pasan muy mal, que son personas que ni siquiera tienen un techo donde vivir, que viven solamente de la agricultura, y que todo eso se está viendo afectado porque obviamente las fronteras están cerradas hasta de ciudad a ciudad. Entonces, son muchas las cosas que están pasando. El gobierno sí está haciendo, pero creo que también es algo de conciencia de cada ciudadano, de cada persona. Sí, tal cual. Aquí pasa lo mismo.
Argentina, Buenos Aires es capital y es lo mejor que hay. Ya el resto de las provincias, hay provincias muy, muy, muy pobres y donde tú ves que también hay ya ha llegado el coronavirus allá y no tienen todo lo que necesitan para poder sobrellevarlo. En el caso de Italia, yo creo que ya los hospitales están que no dan abasto, que Sí. más bien le dicen, amigos, por favor, no salgan, justamente por eso. Y la medida se ha tomado, yo creo que en buena parte en todo el país. En el caso de Alejandro, sus abuelos ya están en edad bastante adulto mayor y me imagino que ellos no salen, pero mira, ni asomarse en la ventana. Sí, bueno, aquí el problema más grande es la crisis hospitalaria, porque siendo acá la educación, disculpa, la salud gratuita, no es que tengamos una gran red hospitalaria. Sí, da abasto para el día a día, normalmente da abasto sin ningún problema. Con esta crisis, con esta cantidad de personas que están entrando todos los días, realmente no dan abasto. Hace unos días vi un video que lo hizo una enfermera dentro de los hospitales de la región de Lombardía, que es una de las regiones que ha sido más afectada por el coronavirus, en donde están personas en los pasillos, como vemos nosotros en los videos allá en Venezuela, una cosa que realmente no esperé no ver más nunca, al menos no tan cerca, y es una cosa que estoy viendo acá. Personas en los pasillos, personas afuera del hospital porque ya no dan abasto para tenerlos adentro y no pueden trasladarlos a otro hospital porque está prohibido. Esa es la crisis más grande que tenemos acá, porque realmente crisis de desabastecimiento no ha existido. Crisis económica está comenzando por el hecho de que estábamos comenzando el verano y es la época del año donde más se trabaja acá, siendo un país con bastante turismo. Pero sí, los viejos no están saliendo, los viejos, mis abuelos, a ellos lo que me refiero a los viejos, no salen ni a la esquina. Cuando alguien sale de la casa de ellos y vuelve a entrar, llega mi abuela y lo rocía con alcohol. No entras si no te rocias con alcohol. Claro. Hace unos días fui a su casa a llevarle unas cosas y estábamos a través de la cerca. Ella me roció con alcohol, le di lo que le tenía que entregar, me volvió a rociar con alcohol y me fui. Mira, así mi esposo dice, ya va, o sea, si yo no me desinfecto, tú no, venga con el spray. ¿Por qué? Porque es muy fácil de contraer el virus. O sea, estamos viendo noticias que puedes agarrar una fruta, que alguien agarró esa fruta contaminada con el virus y puedes tenerlo. O sea, que antes era, no, porque hablas, no, una cosa que está grave, pues, la situación. Regresó Sí, por lo menos Romain. acá, disculpa, en los supermercados no pueden entrar más de un cierto número de personas dependiendo del tamaño del abastecimiento del local. Y por eso es que se hacen las colas, porque están las colas de personas afuera esperando para entrar. Y todas se Entran 10 cumplen personas. la distancia. Antes de entrar al supermercado te tienes que lavar las manos con el gel que está afuera, no puedes entrar sin la mascarilla, tienes que colocar los guantes desechables que te dan en el supermercado. Mira. Las distancias se cumplen evidentemente al estar un número bajo de personas dentro del supermercado, pero sí, las medidas se están tomando, solo que eso es un número demasiado grande de contagiados. Las fronteras no se cerraron a tiempo y teníamos demasiados turistas, sobre todo chinos, que lamentándolo mucho propagaron el virus acá. Bueno. El problema acá también, bueno, el problema acá y como en todos lados, es que a los jóvenes puede que tengan el virus, pero sean asintomáticos. Entonces tal vez voy yo, visito a mis abuelos o visito a una persona con las defensas un poco más bajas y le contagio el virus. Y fue gran parte de las cosas que sucedieron acá. El virus se propagó por muchas personas asintomáticas. Bueno, yo revisé y ayer, en esta semana, salió una noticia donde dice que China obviamente nos engañó a todos y las cifras que dieron eran nada que ver. Se dice que son más de 40.000 muertos que hubo nada más en Wuhan, que fue el epicentro, y ellos dijeron que eran como 8.000 muertos nada más. Entonces, si ya allí no sabemos, no tenemos cifras reales de cuándo arrancó, pero estamos viendo que en países como Estados Unidos, que ya está ahorita en primer lugar con casos de activos, con más de 226.000 casos confirmados,
y vemos cuestiones como pasó en Italia o en España, que el virus se propagó de tal manera y donde habían más de 115.000, en el caso de Italia, 115.000 contagiados. Entonces uno dice, bueno, yo digo, yo empiezo a pensar, ¿qué estará pasando en Venezuela en realidad, no? ¿Qué estará pasando en Cuba en realidad, en Rusia, en Irán, en países que nunca te van a dar las cifras reales como hizo China, que nunca las dio y nunca las dará? Entonces, en Venezuela llegó, y nosotros que, bueno, somos del estado Bolívar, sabemos, tenemos conocidos que ya saben, o papás, o tíos, o alguien que está en salud, y ya dicen, mira, aquí nada más hay como, no sé, como 100 casos. Y dicen que nada más en todo el país hay 174 casos de coronavirus. Entonces, es complicado no solamente para países como los que estamos nosotros, que a pesar de todo supieron cómo hacer las cosas sus presidentes o sus políticos. En el caso de Venezuela, que yo creo que Maduro aprovechó, no dijo lo de la cuarentena, ni del toque de queda, ni de este tipo de cosas, por cuidar a los venezolanos, sino más bien por cuidarse ellos mismos, porque no tienen gasolina, porque no hay alimentos, porque no hay todo lo que sabemos que falta en el país. ¿Qué piensan ustedes de lo que está pasando en Venezuela? No, Nélida, yo creo que el ejercicio de nuestra profesión en Venezuela nos enseñó a no creer, así de simple, sin mucho disfraz, hay que decirlo, ¿no? Hace años que ellos no de epidemiología decente, estemos claros. Yo que escribí salud en su momento, lo sé, de que empezamos este sistema de gobierno, simplemente ellos empezaron a olvidar esas estadísticas y ya uno, ¿quiénes están enfermos de qué en Venezuela? Mucho menos ahora con esta pandemia. En nuestro país, en cualquier momento iba a pasar. He visto incluso teorías, y digo teorías porque a veces no tienen forma de comprobarse más allá de las declaraciones de personas, de denuncia de personas en sí. O digan, mira, esto es lo que está pasando. Pero a través de esas teorías uno renunciara, de que ya había casos de coronavirus antes de que ellos dijeran algo. ¿Sí? Había personas enfermas con los síntomas de esta enfermedad y que no sabían, no han sido aprobados. Y sabían por los síntomas, porque los test ni siquiera existen en el país. Compraron unos a los chinos y exacto, obviamente les pasó como en España. Por eso, digo, todavía por los síntomas, porque todavía tampoco tenían test para determinar qué era la enfermedad en sí. Necesito tanto tiempo desde esos primeros rumores, porque lo voy a catalogar así, a que el gobierno oficial, ¿cuántos contagiados en realidad no habrá en Venezuela? No, y ahora con estas fiestas, primero la fiesta de los Roques, ahora la fiesta de Palos Grandes, entonces estas fiestas que hacen estos chicos que no sé qué tienen en la cabeza, que no creen que se pueden contagiar, que estuvieron artistas, por lo menos en la de los Roques, estuvieron artistas internacionales y todo, y son chamos que bueno, de ahora ellos contagiaron a todo esto, y las personas que iban con ellos a todo esto, y así. Entonces no se sabe una cifra real. Y es que pudieron contagiar hasta quien los llevó a ese sitio. Tomaron el taxi, por ejemplo, que lo dudo, ¿no? Pero si tomaron el taxi, por ejemplo, o si salieron y compraron tal cosa, o se sale del hotel de los Roques. Por supuesto que contaminaron a las personas. En Twitter un trío de 3 personas que estaban haciendo sus cosas en la playa, ahí en plena cuarentena en Vargas. Entonces tú dices, ya va, Dios mío, ¿qué está pasando con los venezolanos que no han entendido todavía? Que, o sea, no es que no te puedas contagiar, es que imagínate, te contagias y no vas a tener medicamentos, si no hay medicamentos para una gripe común en Venezuela, imagínate para tratar el coronavirus. Mira, recuerda que la ignorancia es osada, bueno, es sí, atrevida. Muy, muy atrevida. El distanciamiento social no lo tenían claro. Un poquito el argumento que dice... Sí, lo que pasa es que también aplica un poquito esa conciencia, ¿no? Eso yo creo que eso traspasa fronteras y nacionalidades, sí. Que a veces no ven realmente la gravedad del asunto y bueno, empiezan a hacer, o sea, puedo dar un ejemplo aquí, que
una de mis vecinas, cuando iniciaron la cuarentena, pisó a su hija afuera. Le puso una piscina y la niña estuvo allí todo el santo día en la piscina, chapoteando. Ah, bien, bien. Y yo lo que me preguntaba es, Dios mío, es una niña de 2 años, ¿en qué está pensando esta? No, que a ellos no le va a llegar el virus porque es solo para mayores para la tercera edad, porque todavía hay muchas personas que piensan que el virus solo llega para la tercera edad. Sí, pero es parte... y no les importa. ¿Sí, Alejandro? Sí, pero es siempre parte de las actitudes de las personas. Por lo menos acá cuando comenzó, que estaba terminando el carnaval, y está comenzando a llegar un poquito de calorcito, como decía la amiga que no me recuerdo el nombre. Las personas estaban locas por salir y comenzaron, y eran los días en los que la gente comenzaba a salir de una manera sorprendente. Al decretar el hecho de que a las 6 se cerraban todos los bares, la gente a las 5 iba a los bares y a los restaurantes como si no hubiera un mañana. Bueno, y clásico, y casi, porque ya después no pudieron disfrutar absolutamente nada. Después ciertamente, casi no hubo mañana. Disfrutar absolutamente nada, es correcto, pero es mejor que no salgas a disfrutar absolutamente nada. Cuando te dicen que no salgas, que tú salgas, y bueno, ahora estamos metidos en este problema por el hecho de que las personas no acataron las medidas a tiempo. Así es. Y también digo que el gobierno no tomó las medidas a tiempo, tratando de evitar una crisis económica mucho más grande de lo que pudiera ser. Lo que está pasando en Brasil, y México, que ellos no quisieran acatar porque ellos, por lo menos Bolsonaro dice, yo no puedo parar Brasil porque se para la economía y para a dónde vamos a llegar, y que ya va, y la cantidad de muertes, una cosa loca. Pero bueno, dime, César. Es que hay algo muy importante, hay mucha gente hablando de que si el virus lo inyectó China, que si el virus lo inventó no sé quién. Mira, puede que sea verdad, puede que sea mentira, pero hay una cosa que todos debemos tener presente ahorita. Ahora la prioridad es detener la pandemia, detener la enfermedad. Y si nosotros seguimos saliendo a la calle, porque eso solamente los chinos que lo inventaron, que tal, que esto, va a seguir existiendo y va a seguir habiendo muchas muertes. Entonces lo que hay que hacer es quedarse en su casa. Y luego que todo este lío pase, entonces ahí sí le tendremos que pedir explicaciones a quien sea que le tengamos que pedir explicaciones, pero lo importante ahorita es acatar las reglas, quedarse en casa, ser consciente y ser muy responsable sobre todo. Así es. Yo el día martes, hace unas semanas, hice un programa con Gustavo Pogne, que él está en Venezuela, sobre qué series y películas ver durante esta cuarentena. Y tienes tantas cosas que hacer, sí, tienes tu casa, tienes internet, tienes Netflix, porque claro, algunos somos bendecidos y afortunados en todas las palabras de tener una cuarentena en una casa, bajo un techo, con internet, con televisor, con computadora, con celulares, pero muchas personas no lo tienen. Entonces también tienen que ver qué hacer con estas personas que están sin hogar, con estas personas o que quedaron varadas en otros países, como fue en el caso de República Dominicana, en Argentina, en Brasil, personas que se quedaron varadas en estos países y no han podido regresar, en el caso a Venezuela, y que sabemos que el gobierno de Venezuela no va a hacer nada por llevar a estas personas de nuevo al país. No es como movió cielo y tierra a Estados Unidos para sacar a su gente que tenía en China, o la gente todavía acá en Argentina que ha tratado de sacar, de regresar a argentinos alrededor del mundo, y aún así hay más de 20.000 argentinos que están varados en distintas ciudades. Entonces, es cierto, tenemos los que podemos hacerlo y lo que tenemos el deber de hacerlo y de quedarnos en casa, tenemos que tomar otras vías y hacer otras cosas. No, que me aburro muchísimo. Amigo, limpia su casa 5 veces al día si es necesario, si estás sin hacer nada. Si tienes mascotas, bueno, mira, esa mascota va a estar más feliz. Nunca en su vida había estado tan feliz porque te tiene en casa. Menos los gatos, porque tú sabes que ellos te quieren de ratico, ¿no? Bueno, no sé, es una excepción de no que lo tiene ahí al lado, pero bueno. Pero hacer cosas que no habíamos hecho durante tanto tiempo porque no teníamos tiempo. Y allí es donde te vas a dar cuenta que a veces no es tanto el tiempo, sino las ganas de hacerlo. En el caso de Alejandro, yo veo que él es bartender y se pone a inventar, a hacer tragos, o como su mamá, que le encanta la repostería, y hacen comidas que yo, Dios mío, quiero estar en Venecia nada más en esa casa para
para probar todo lo que están haciendo en ese momento. O en el caso de Andrea, que se encarga le gusta lo que es el marketing y lo que es la social media manager, y está enfocándose en escribir y en publicar cosas que nos pueden interesar a personas que como ellas nos llama la atención hacer cursos, hacer talleres, y que son cosas gratuitas. En el caso de Romaine, que bueno, le ha tocado estar en casa no solamente con una beba, sino con su mamá, que no le digas que estoy diciendo esto, pero una persona de tercera edad que también tiene que estar en casa resguardada, y que bueno, a ella le ha tocado salir a hacer el mercado, a hacer esto, y bueno, son cosas que creo que a todos nos ha complicado un poco. Yo digo que César es uno de los que yo digo, Dios mío, que todas las mañanas vaya con bien y regrese con bien, porque le tocó salir. Muchas personas estamos encerradas hace 1 mes, 2 meses, y a él le tocó salir a trabajar durante todo este tiempo. Entonces, creo que son cuestiones que el coronavirus nos está dando enseñanzas, y nos está diciendo, mira, a ver, puedes hacer tantas cosas, o date, no sé, date por vencido y no hagas nada, simplemente échate a la cama y bueno, listo. Sí, por lo menos yo, que ya tengo 2 meses acá en casa, he tomado el tiempo para leer libros, que realmente antes no lo hacía porque sinceramente no tenía un poquito de tiempo. Tomé tiempo para aprender nuevas recetas, para crear nuevas recetas, para cuando llegue la hora de trabajar poder ponerlas en práctica. Acá también fuimos muy afortunados porque las empresas de telefonía están regalando gigas como si no hubiera un mañana, para que las personas estén en su casa. Hay muchas páginas que están regalando membresías gratuitas para que se puedan ver la serie. Incluso un sitio porno regaló membresías premium para que los usuarios quedaran en casa. Eso es marketing, marketing. Exacto, hay muchas empresas que están prestando muchísimos beneficios para apoyar el hecho de que las personas se queden en casa. Pero ya queda de parte de cada quien buscar la manera más cómoda para estar tranquilo en casa. Por lo menos yo tengo acá en casa, tengo Netflix, tengo el Disney que acaba de salir, Prime Video de Amazon. Te estoy escribiendo por privado, Alejandro, en este momento. Y ahorita te paso las claves. Amelia, tengo por aquí una información de que el presidente se está comunicando a través de una rueda de prensa, y parece que están tomando nuevas medidas acá. Lo que estoy viendo, parece que van a armar grupos como incluso estaba diciendo Romaine, que él estaba por géneros. Van a dividir las salidas de hombres y mujeres en determinados días. Ah, vaya. Bueno, todavía no he terminado, sabría completar la información. Y bueno, ya saben, los días martes y miércoles solo las mujeres de 30 a 35 años pueden salir. Entonces, Andrea, estás pendiente allí. Acá no han aplicado eso aún. Acá no han aplicado eso aún, pero por lo menos para ir al servicio del correo es por apellidos, que es uno de los sitios que tienen más aglomerado de personas. ¿Está llegando el correo? Bueno, ¿sabes que en Venezuela? Acá no. Sí, acá está llegando el correo de manera normal, de manera fluida. De hecho, he ordenado bastante por Amazon. No trabaja el correo, no trabajan los bancos. Ya va, un momento. Tengo que hablar seriamente con Fernández. Lo que pasa es que Argentina sí se tomó en serio la cuarentena. No, el correo funciona como dicen los americanos. Muy bien. Aquí el correo funciona como en Estados Unidos, bajo la nieve, lluvia. Muy bien, acá no, compré algo y nunca me va a llegar hasta no sé cuándo. Dígame, César, que tiene hace rato que... No, hay que destacar algo que decía Alejandro, que también está sucediendo acá en Venezuela. Por ejemplo, las empresas de telefonía han decidido que las personas que se le vence su plan durante este tiempo, en este periodo de emergencia, van a dejarlos libremente hasta luego que se restituya como que todo. Igual algunas empresas que surten servicios, por ejemplo, creo que creo que el agua también está exonerada durante este tiempo, pero la luz no, porque dice que han hecho esfuerzos muy, pero muy grandes para poder, obviamente, que esté funcionando el internet y para que esté funcionando todo. Entonces, ellos han sido como que los únicos que no han exonerado el pago de servicio, pero los otros servicios de telefonía y de agua sí han dado cancha libre, pues, por lo menos durante este periodo de emergencia.
Este es otro reclamo entonces a Buenos Aires, porque en Argentina, porque las telefonías acá, sí más bien, tú compras 3 gigas, 5 gigas y a los 2 días ya no tienes nada. Entonces tienes que comprar y comprar y comprar. No, es una renta. Pero bueno, eso es cosa importante de conocer, que no solamente puedes disfrutar de cosas gratuitas, sino que también los servicios, algunos de ellos se están como que ya poniendo la mano en el corazón y diciendo, bueno, vamos a ayudar a las personas que están en cuarentena. Sí. Por acá los pagos de servicios siguen igual, solo Okay. que al vencerse la factura, si tienes un acumulado no te lo van a cortar. Okay. Como en situaciones normales que se te acumulan un cierto número de facturas, te lo cortan. Ahorita no lo van a cortar, pero en teoría deberías seguir pagándolo de manera fluida. Okay. Aquí los van a reducir, no quedó en claro qué tan porcentaje van a reducir, pero sí dijeron que tenías que continuar pagándolo, si podía. No iba a llegar completamente, sino que lo iban a desglosar en cuotas. Okay. Otra cosa que pasaron era las personas al regresar a su trabajo, después del tiempo que iban a estar en cuarentena, para que obviamente la economía va a estar balanceándose. Algunos obviamente van a despedir, a lo mejor van a recortar horas, previniendo, porque ellos se sienten, el gobierno canadiense se siente muy orgulloso de la economía que tiene, es que al empleador le van a cubrir el 75% del sueldo. O sea, ellos me van a cubrir mi 75% y el otro 25% lo va a dar mi jefe. Que me parece que por lo menos yo me siento segura, entre comillas. Claro. Claro, acá en Argentina también el presidente dijo que no es que lo va a dar, sino que le está dando la opción a las empresas de darles un préstamo. Mira, yo te voy a prestar tu nómina y tú me lo vas a pagar a tanto por ciento en todo esto. Pero eso sí, no me puedes despedir a nadie. Tienes que pagar tu nómina. Y bueno, esas son cosas que se están todavía, las medidas económicas van a cambiar, yo creo que día a día, porque tienen que ver, tienen que jugar con varias opciones, a ver cómo no se hunde todo lo que tienen, porque hay muchas personas que trabajan, por lo menos acá en Argentina, que decimos trabajamos en negro, donde es que personas que no tienen papeles, personas que trabajan día a día, y son personas, por lo menos tengo muchos amigos que trabajan de esa manera, y ellos tienen que ver ahora, con todo este tiempo que van a tener que trabajar, cómo pagan, cómo empiezan a pagar el alquiler, si lo van a suspender, ok, te lo voy a pausar, lo voy a pasar por 3 meses, pero después tienes que pagar estos 3 meses más todo lo que sigue corriendo. Entonces, bueno, está un poco complicado. Chicos, ya para ir cerrando, lo mismo que le pregunté a Cristóbal, ¿qué otras medidas creen que pueden tomar en su país de las que ya se han tomado en este momento? Bueno, te puedo adelantar la que acaba de decir, que ya tengo la información aquí completa. Los lunes, miércoles y viernes solo podrán salir a la calle los hombres, martes las mujeres, y los domingos absolutamente nadie, ni el perro. Ok. Así que es una medida nueva, creo que para tratar de restringir todavía más las salidas. No sé qué tan para mí es que simplemente si quieren tratar de llamar un poco más a la persona que salgan realmente para lo que es, para lo que necesitan. Dígase comida y bancos y hacer la comprita de los días que necesiten, ¿no? Y sí creo que es necesario. O sea, casualmente me estaba escribiendo también una compañera de trabajo diciendo que estaba en un supermercado de acá y había cola con su distanciamiento social, obviamente, ¿no? Antes de entrar a sus familiares. El papá con sus 2 hijos, por ejemplo, un sitio de la cola, y entonces ella dice, no, que había que salir nada más una persona. Claro. Y no solamente estaban estas señores, también estaban otros que decían, obviamente son grupos familiares que van a hacer la cola. ¿Para qué? Porque los supermercados están con artículos, solamente puedes comprar 3 paquetes de un producto. Eso para garantizar de que, y bueno, aunque sí es verdad lo que decía César, de que de reponer esos productos está tardando el tiempo en que se acaban, pero lo que creo que va a pasar ahora son, por lo menos, tratar de restringir mucho más las salidas de las personas, y en en el aspecto económico, pues creo que va a ser, ¿no? Creo que los primeros beneficiarios van a ser las personas que estén en una planilla, le dicen planilla,
porque, bueno, el gobierno tiene diferentes organismos para regular. Está el SUNAFIL, que es una superintendencia de trabajo, no recuerdo bien su nombre, que de hecho determinó de que las personas plan pago de la planilla de sus trabajadores, pues van a ser sancionados, ¿no? Entonces ya por ahí hay ciertas que podrían permitirlo a quienes están en una nómina, pues no salir tan perjudicados económicamente. Lamentablemente sí tengo que decir que aquí en Perú la mayoría son informales o por comisión de servicios, es decir, las personas no están dentro de una planilla. Entonces ahí sí no he visto muchas medidas que favorezcan a estas personas. Bueno, creo que en todos los países estamos parecidos. Cuéntame, César. Es importante decir que se nota muchísimo o sea, se ha notado muchísimo y sobre todo en estos últimos días el nivel de desesperación quizás del gobierno peruano por lograr controlar esto y que no se salga de control, porque los hospitales aún como que hay una capacidad, pero sabemos que se pueden acabar esa capacidad en muy poco tiempo. Además, las medidas económicas que se han tomado en Perú han sido hasta el límite. El gobierno ha decidido subsidiar el 35% de las planillas, pero como dice Andrea, la mayor parte de la población, tanto peruana como venezolana, no ejerce acá a través de una planilla. Entonces quiere decir que igual estamos en el aire todos. Y se nota el nivel de desesperación ya del gobierno peruano, porque ya no hay cómo sobrellevar esta situación económicamente hablando. De hecho, las AFP, que es un fondo para los pensionados en el Perú, se está pensando liberar el 75% de eso. ¿Para qué? Para que las personas puedan hacer uso e inyectar a la economía del país. Y también se aprobó algo de las CTS, que no tengo claro del todo qué es, pero también es un fondo que se le va reteniendo a los trabajadores para que tengan como que ese dinero guardado, y también se aprobó que se saque al menos hasta 2.400 soles. Esas son medidas que se están haciendo. ¿Para qué? Para que la gente saque el dinero, pueda inyectárselo al país y el país pueda seguir tomando medidas, porque ha sido muchísima la cantidad de plata que se ha invertido en un montón de medidas. Así que son necesarias. Lo que sí es que el gobierno ha estado a la altura y esperemos que, bueno, que esto acabe pronto, porque como ya lo habíamos comentado, son 1.323 casos hasta el día de ayer y la cosa puede seguir empeorando. Esperemos. ¿Hasta cuándo es la cuarentena en Perú? Sí. Porque la cuarentena parte es hasta el 12 de abril. El gobierno la decretó. El 12 de abril. El 12 seguro van pero ahorita hasta el 12 de abril. ¿Sabes que es muy probable? Claro. Es muy probable. De nuevo, con rumores que es más, el 12 no, el 11 estarían ya avisando de que van a de cuarentena. En el caso de Canadá. Ajá. Bueno, en el caso económico, para empresas no esenciales, ¿okay? Las empresas que cerraron no esenciales, va a ser hasta el 14 de abril. Las clases, sin embargo, se supone que tenían que regresar el 6. Ahora van a regresar a finales de mayo. Okay. Y cuando digo se supone, porque acabo de recibir un correo de mi jefe y creo que me va a decir que me va a extender, que nos vamos a seguir quedando en casa. Entonces, como te digo, empresas no esenciales van a seguir cerradas. Empresas esenciales, en caso de supermercados, farmacias, empaquetadoras que tienen que ver con comida, el correo, aquí no va parado el correo, talleres mecánicos, restaurantes nada más para take out o delivery, para llevar nada más, no se puede comer. Algo muy interesante, cuando ellos dijeron empresas no esenciales iban a cerrar, las licorerías están abiertas. Porque es algo esencial. Pero ahí les doy un dato, las licorerías en Canadá le pertenecen al gobierno. Aquí no hay licorería independiente. Mira vos, casualidad. Sí, las licorerías son esenciales. Y hay muchos infectados. Inclusive dijeron que hay 5 trabajadores de una licorería, de una zona muy popular aquí en Toronto, y tú dices, ¿para qué siguen abiertos? Y no que lo bueno, entendemos. Hay gente que lo necesita, Romaine. Yo creo que Argelia celebra esa medida si se tomara en Argentina. Yo no tengo problema. Aquí no han cerrado, ¿viste? Acá los chinos siguen su comercialización de vino. Que ahora,
Lo que sí cambió fue el horario de los supermercados hasta las 6 de la tarde. Lo que yo cambiaría, a pesar de que es muy seguro, Toronto sigue siendo muy seguro. Inclusive aquí tú no ves rejas, aquí tú no ves Santa María. Me recuerdo cuando mi hermano vino que se quedaba sorprendido que ningún negocio tenía una Santa María. Es que yo siento que debería haber más presencia policial. Veo las calles muy solas y la población ha crecido. Estamos hablando de una población de más de 5 millones. Y eso es lo que siento, que están tomando medidas de $800, $5,000 de darte multa, pero en sí, vamos a estar claros, puede pasar cualquier cosa. Los saqueos siguen, pueden seguir, la gente viene con otra mentalidad, el pánico sigue creciendo. Entonces, yo siento que debería existir más presencia policial. Si tú me preguntas, yo no he visto ni una sola patrulla. Y yo vivo casi al frente de una avenida. Imagínate. Acá sí hay patrulleros y policías en cada esquina. En el caso de Italia, ¿hasta cuándo se extendió? Me imagino ustedes que estarán hasta diciembre más o menos en cuarentena. Bueno, yo considero que todas las medidas realmente ya están tomadas. No veo que otras medidas para la prevención del coronavirus se puedan tomar. Medidas económicas, esperamos que tomen otro tipo de medidas económicas para ayudar más a la población. Ahí se congeló. Igual con estas medidas. La cuarentena en realidad es hasta el 18. Hace unos días estaban hablando de comenzar a quitarla poco a poco desde el 13. Pero como realmente las cifras no se han disminuido significativamente, se espera que la prolongarán un poco más. Okay. Bien, es que bueno, la cantidad de casos en Italia no está fácil. Muchísimas gracias, chicos, por estar durante esta hora y media conversando un poco de cómo estamos viviendo en cada país y tenemos algunas similitudes y algunas medidas que no se han tomado en ciertos países, pero que bueno, que por poco a poco han sido tomados. Creo que una de las que ha tomado medidas un poco más lento, increíblemente, fue Canadá, porque según lo que Romaina nos comentaba, son medidas que se tomaron hace una semana, esta semana. En cambio, en Latinoamérica ya venimos tomando medidas de hace un mes y medio. Bueno, en el caso de Italia, que bueno, uno de los primeros que comenzó con medidas fuertes hace 2 meses. Entonces, bueno, es importante conocer qué está pasando en distintas partes del mundo. Quiero recordar que estuvo el día de hoy en este capítulo Andrea Rodríguez, la pueden seguir como @ac.rodríguez en Instagram, César Andújar, @soy César Andújar, ellos están en Lima, Perú. Estuvo con nosotros Cristóbal Correa, @Correa Cristóbal, que está en Malta, tranquilo y feliz, trabajando desde casa. Desde Italia, Alejandro Ruseo, @Alejandro Rauseo, así tal cual. Bueno, él está en Venecia y a pesar de que, como él dice, tuvo 2 meses, tiene 2 meses en casa, ha aprovechado ese tiempo y no les ha afectado tanto esta pandemia como tal. Y Romaine Perdomo, @Romy Gouveia, desde Canadá, desde Toronto. Con ellos estuvimos conversando un poco de todo el proceso de esta pandemia, tanto en Perú, en Canadá, en Italia y, bueno, en Malta. Muchísimas gracias, chicos. Si quieren decir algo para cerrar. Sí, yo quisiera terminar agradeciéndote, por supuesto, por la invitación y nada, invitándolos a ustedes y a todas las personas que nos escuchan que quizás tienen acceso a alguien que en estos días no la está pasando tan bien, a que podamos nosotros, en la medida de lo posible, sabemos que son días complicados para todos, pero hay personas que la ven aún más complicado. Bueno, yo le estaba haciendo con una serie de amigos acá y hemos estado como que ayudando a otras personas que quizás se la ven mucho más complicada, sobre todo con comida, que debe ser lo primordial en este momento. Así que nada, apoyémonos los unos a los otros, aprovechemos ser mucho más solidarios y bueno, agradezcamos lo positivo, ¿no? Por ejemplo, en Venecia se ven muchas noticias positivas en cuanto al medio ambiente y así en todo el mundo, así que nada, aferrémonos a eso, el mundo también está descansando de nosotros y eso también es positivo. Yo también quiero agradecer la invitación a Mérida, muy amable, gracias.
Bueno, Así. yo creo que más que todo reiterar la conciencia, el llamado a la conciencia, ¿no? Mantenernos en casa y demás, es tedioso. Admito que soy una de las primeras, no estoy tan acostumbrada a estar metida acá, pero sí es necesario, tener en cuenta de que sí es necesario, que la salud está primero y si no la tenemos, pues cómo continuar, tanto con nuestras vidas como para ayudar a los demás, ¿sí? Así que tener conciencia y respetar las normas que en los respectivos países donde residimos es principal y primordial. Hay muchas actividades online que dar y si no tienen internet, pues como dices tú, pues pueden ordenar su casa, buscar incluso así que están, o simplemente crear alguna manualidad, alguna dinámica que puedan realizar en su y pasar esas horas de que consideras que quizás son tiempo perdido. Y si no tienes, pues también simplemente lo mismo, ¿sabes? También es importante meditar un poco, revisarse uno mismo, para planear con una libreta, lápiz y papel, que estoy segura que todos tenemos en nuestras casas, aunque sea un pedacito de papel y un lápiz. No ideas que se te ocurran, porque esto no va a durar para siempre. Y vamos a necesitar proyectos para poder continuar. Así es. ¿Romaine? Ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, chicos. Chaito, gracias, gracias.